Más o menos con el tema que sigue, ¿no? Hemos visto entonces ya lo que era el concepto de carga eléctrica, fuerza de la ley de Coulomb, ¿no? Entre cargas, ¿no? Y el concepto de campo eléctrico, ¿cierto? Nos olvidamos entonces, decimos, la fuente, una carga fuente genera campo, y el campo es una entidad que existe por sí solo. De alguna manera nos olvidamos de la fuente, ¿no? Existe un campo eléctrico en el espacio, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el campo eléctrico es un campo vectorial, ¿no? Que en general depende de en cada punto del espacio está definido y en cada tiempo, ¿no? Solo que nosotros estamos trabajando en el caso de generado por cargas en reposo, ¿no? Entonces no tenemos dependencia explícita del tiempo, ¿no? Va a ser un campo que en cada punto del espacio es un campo vectorial estático, ¿no? O sea, va a poder variar espacialmente, tener un gradiente, o sea, una variación espacial, pero se mantiene estático, ¿no? No varía en el tiempo. Es electrostática, ¿no? Generado por cargas en reposo, ¿cierto? Y nosotros entonces ya sabíamos que una distribución de carga genera un campo, ¿no? En el espacio, en un punto R del espacio, siempre respecto de un observador, ¿no? Decimos, en un punto fijo del espacio, entonces alguna distribución de carga, ¿no? Fuente, digamos, en el punto R', y nosotros hacíamos una integral sobre todas las, ¿no? Acá sería d cubo R', que era nuestro volumen, ¿no? Y acá, ¿cómo era? Falta la constante de Coulomb, R menos R' cubo por R menos R', ¿cierto? Entonces esa era nuestra fórmula general, ¿no? ¿Cierto? Ahora, para calcular esto no es una integral tan sencilla, ¿no? De hecho aquí en principio hay tres integrales, ¿cierto? Porque es un volumen en general. Y esto podría ser muy complicado de calcular en general, ¿no? Entonces vamos a ver ahora una ley, ¿no? Que es la ley de Gauss, ¿no? Que nos va a poder permitir, que nos permitirá calcular el campo para ciertas situaciones de manera más fácil, ¿no? Recurriendo a, justamente cuando hay alta simetría, vamos a utilizar el concepto de flujo eléctrico, ¿no? Pero antes de entrar en la ley de Gauss, nosotros habíamos introducido el concepto de, ¿se acuerdan? Líneas de campo eléctrico, ¿no? Entonces, el concepto es de Faraday, ¿no? Cuando él trabaja en el electromagnetismo para poder visualizar algo que no se puede ver, ¿no? Entonces, hay líneas de campo eléctrico o magnético. Entonces, ese concepto de línea nos va a permitir poder, nos va a ayudar en la ley de Gauss, ¿no? Para poder establecerla, ¿no? Entonces, estábamos viendo el concepto de líneas de campo, ¿no? Habíamos ya hecho el cálculo del campo de, por ejemplo, un anillo, ¿no? De un disco, una esfera, se puede hacer de un cilindro. Entonces, las líneas de campo, digamos, no es una representación pictórica, ¿no? O sea, no es que existan realmente, sino que simplemente nos permiten, de alguna manera, visualizar algo que no se puede ver. El campo está en todo el espacio, ¿no? Por ejemplo, acá entre A y B, digamos, dos superficies, hay una línea de campo que se va abriendo, ¿no? Si se va abriendo, quiere decir que, digamos, ¿no? Acá tenemos alguna distribución de carga, y a medida que se aleja de la carga se van abriendo. Luego van a ver que el campo eléctrico es un campo que diverge, o sea que las líneas se abren hasta el infinito. Por ejemplo, una carga puntual, las líneas se abren hasta el infinito, ¿cierto? No se cierran. Luego van a ver que el campo magnético, toda línea que sale de un norte tiene que entrar al sur, porque no existe el monopolo. Aquí el monopolo eléctrico, la carga puntual, sí existe. Entonces el campo eléctrico es un campo que se abre al infinito en principio, ¿no? Diverge, ¿no? Entonces, en estas dos superficies, imagínense que fueran de la misma área. No lo son, parece que una es más grandecita. Imagínense que fueran de la misma área. Pregunta. Si yo esto lo acerco acá, ¿cuántas líneas entran? Acá hay como 6, ¿no? Pero si un bloquecito de este tamaño, yo lo muevo por acá, ya entran menos, ¿no? Entonces va a aparecer el concepto de flujo, digamos, el número de líneas que ingresan a la superficie, ¿no? El flujo va a ser proporcional al número de líneas que atraviesan la superficie, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos algunas reglas de la línea de campo eléctrico, ¿no? Si nosotros tenemos, digamos, líneas de campo eléctrico que se abren de esta manera, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera yo puedo decir lo siguiente, ¿no? La regla es, en este punto, por ejemplo, en el punto del espacio A, claro, respecto de un observador tendrá una posición, la posición del punto RA, si quieres, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el campo en ese punto? Será tangente a la línea de campo o línea de fuerza. Entonces, ese será el campo en A, ¿cierto? Y en otro punto, digamos por acá, ¿cómo será? En el punto B, ¿cómo sería el campo ahí? Será tangente a la línea de
campo, ¿cierto? Entonces el campo vectorial, el campo no es uniforme, ¿no? El campo se está torciendo, ¿no? Tiene una variación espacial, tiene un gradiente, ¿ok? Entonces, ese es un detalle, ¿no? Entonces el campo eléctrico en cada punto del espacio, ¿no? Dadas las líneas, es tangente, ¿no? ¿No? Indicaría si yo coloco una carga de prueba aquí, entonces positiva, entonces la dirección de la fuerza será paralela al campo. Eso ya lo saben también. Y el número de líneas por unidad de área o la densidad de líneas es proporcional a la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Entonces el campo eléctrico, su magnitud es proporcional a la densidad de líneas, o sea, sería el número de líneas por unidad de área, ¿no? Si tú tienes un área, digamos, una superficie que está atravesada por líneas de campo, y la ponemos por aquí, entonces decimos, ¿cuántas líneas por unidad de área, ¿no? Digamos, hay acá? Entonces, cuando estén más juntas, el campo será mayor o menor. Será mayor, ¿no? Y si se abren las líneas, entonces el campo será menor, ¿no? Entonces, este concepto es clave, porque a partir de acá yo digo, el número de líneas del campo será proporcional al producto de EA. Y esto de acá va a ser el flujo. Bueno, vamos a primero calcular el flujo en una superficie, digamos, plana, donde es fácil de evaluar el flujo, y luego vamos a pasar a una superficie irregular. Y vamos a construir el flujo sobre toda la superficie haciendo una partición, donde en cada pequeño elemento chiquito de superficie, el flujo aproximadamente es fácil de evaluar. Y esa suma de pequeños elementos en el límite se convierte en una integral, ¿cierto? Y esa integral se llama integral de superficie, ¿no? Entonces vamos a tener que introducir el concepto de integral de superficie. Vamos a construir el concepto de flujo de un campo vectorial. El campo vectorial va a ser E en una superficie S arbitraria. ¿Qué cosa es una superficie? Es un conjunto de puntos que satisfacen cierta ecuación. Entonces vamos a introducir qué cosa es una superficie y vamos a distinguir tres superficies, digamos, que en esta parte del curso son útiles, ¿no? Primero va a ser la superficie gaussiana. Vamos a aplicar la ley de Gauss, que es una superficie imaginaria que encierra carga. Después vamos a ver la superficie de un conductor, cuando se vea propiedades de los conductores en equilibrio electrostático, que si es una superficie real, es un conductor. Por ejemplo, no sé, el metal de acá, un metal, ¿no? Es un conductor, ¿no? Tiene una superficie, que es la superficie del objeto, ¿no? Y la tercera superficie que vamos a ver es la superficie equipotencial, que va a ser puntos en el espacio que tienen el mismo potencial eléctrico, ¿no? Y luego cuando ustedes tienen una superficie multivariable y la cortan por un plano, digamos que tu superficie sea z igual a f de x y, ¿no? Entonces tú tienes alguna superficie, ¿no? Digamos una superficie así como un cascarón, digamos, ¿no? Como sea. Entonces tú tienes z es igual a f de x, y. En general, la superficie, una superficie arbitraria S, es el conjunto de puntos en el espacio que cumplen alguna ecuación, f de r igual a 0, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un elipsoide. ¿Cómo sería un elipsoide? ¿Cómo sería f de r? Sería x cuadrado entre a cuadrado, más y cuadrado entre b cuadrado, menos z cuadrado entre un c cuadrado, menos 1, ¿cierto? Porque si ustedes hacen esto igual a 1, tienen la ecuación de un elipsoide, ¿cierto? Para la esfera A igual a B igual a C igual al radio de la esfera, ¿cierto? Y así, es una ecuación. Entonces, dada una ecuación, ustedes tienen la función de la superficie y luego van a calcular en cada punto de la superficie, por ejemplo, el vector normal. En el punto R tienes un vector normal. En el punto de acá, digamos, llámale R', tienes un vector normal en el punto R'. En el punto R segunda, pues tendrás otro vector normal y así, ¿no? Y el vector normal para todo punto R de la superficie simplemente va a ser el gradiente de esta función f sobre su módulo, ¿no? Porque es un unitario, ¿no? Entonces, esto sirve para poder luego construir el flujo en general, ¿no? Entonces, ¿para qué decía esto de acá? De acá tú puedes despejar, ¿no? Z en función de los demás, ¿no? En fin, cuando tú atraviesas esto, digamos, esta curva por un plano, paralelo al plano XY, vas a tener lo que se conoce como una curva de nivel, ¿no? Curva de nivel. Y eso es lo que ustedes van a ver en el primer experimento, ¿no? Cuando tienen dos electrodos,
¿no? Dos electrodos cargados que generan campo y superficie equipotencial en el espacio. Entonces, las superficies están en todo el espacio, pero van a cortar por el plano y van a ver las curvas de nivel. Y por eso ese laboratorio se llama curvas equipotenciales, ¿no? Son las curvas de nivel en el plano del líquido, la superficie del líquido, que es un electrolito, ¿no? Para que puedas medir, ¿no? Bien. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Las líneas se van, nos dan una representación del campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para una carga positiva, las líneas serían de esta forma, radiales saliendo de la carga, ¿no? Saliendo, ¿no? Apuntan en esa dirección. Para una carga negativa serán radiales, pero al revés, ¿no? Aquí se observa, por ejemplo, han puesto un electrodo, ¿no? Y han puesto aceite, si no me equivoco, ¿no? Claro, aceite. Entonces, aquí al haber un campo eléctrico muy intenso, ¿cómo puedo visualizar una línea de campo eléctrico? Ahí colocan partículas, ¿no? Partículas de algún material suspendidas. ¿Y por qué se alinean al campo? Así como cuando tocaban el generador de Van der Graaf y los cabellos se paraban simulando el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico. ¿Por qué se alinean las partículas al campo eléctrico? Porque son partículas de algún aislante, de algún dieléctrico, ¿no? Entonces, si tú acá tienes una partícula cargada, digamos Q, que vendría a ser ese punto, esta es una carga, digamos, ¿no? Está cargado, ¿no? Y hay partículas en el medio, una partícula del medio, que está aquí, una particulita del medio, ¿qué cosa es? Tiene átomos, moléculas, ¿no? Entonces se polariza, ¿se acuerdan? Habíamos dicho se polariza, ¿cierto? Bueno, ¿cómo sería esto de acá? Perdón, sería el menos aquí y el más aquí, ¿cierto? Se polariza. ¿Y qué pasa cuando se polariza? ¿Qué cosa es una carga de esta forma, entre menos y más? Aparece un dipolito, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El P chiquito. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando hay un dipolo en un campo eléctrico? ¿Qué pasaba con el dipolo? ¿Qué pasaba cuando tienes un dipolo eléctrico en un campo eléctrico? Había un torque, ¿se acuerdan? Había un torque que era P cruz E, ¿cierto? Justamente eso se calculó en un problemita, ¿no? Entonces, este campo eléctrico genera un torque en este dipolo inducido y lo alinea. Van a ver luego que se alinea también porque su energía en ese momento, en esa situación, es mínima, ¿no? Y los sistemas físicos todos tienden a tener la mínima energía, ¿no? Por eso si yo suelto esto se cae, porque en el piso tiene menos energía que acá, ¿cierto? Porque ¿qué cosa es la energía? La energía potencial. Es trabajo en potencia, ¿no? Esto tiene energía potencial acá, porque si lo suelto, el peso hace trabajo, pues. Entonces la energía es trabajo en potencia, ¿cierto? Bueno, la capacidad, dicen, de realizar un trabajo, ¿no? La energía potencial. Entonces tenemos que esto tiende a alinearse, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes papelitos o tienes algo, entonces todas esas partículas se van a alinear de acuerdo a las líneas de campo, pues, ¿no? Luego, en el caso de imanes, cuando pones un material magnético, un polo, vas a utilizar limaduras de hierro. Y las limaduras de hierro se van a alinear igualito, pero en vez de ser P, van a ser M. En magnetismo van a ver, en vez de dipolo eléctrico, dipolo magnético. Y el dipolo magnético es un imán elemental, ¿correcto? Ahí sí no existe monopolo, acá sí existe monopolo eléctrico, ¿no? O sea, la carga puntual sí existe, pero no existe la carga magnética puntual. Siempre el magnetismo va a aparecer norte y sur, siempre juntos, ¿no? Bien, a ver, entonces acá tenemos la idea de cuando tenemos cargas puntuales, ¿no? Ustedes ya saben cómo calcular el campo de una carga puntual, ¿cómo era? KQ sobre R cuadrado, ¿cierto? Y el unitario radial, ¿cierto? O sea, si tú tienes acá, digamos, siempre respecto a un observador, vamos a poner en el punto R' una carga puntual Q. ¿Cuál es el campo que genera en R? El campo de la carga puntual en el punto fijo R era K eléctrico Q sobre R menos R' al cuadrado, radial en esa dirección, ¿no? Ponle Q acá y acá R menos R', ¿cierto? Eso ya lo saben. ¿Correcto? Ustedes ya saben cómo es el campo aquí, ¿cierto? Bien, entonces, y la línea entonces es fácil para cargas puntuales. Ahora, ¿qué pasa si tienen un dipolo? Por ejemplo, acá está un dipolo. ¿Se acuerdan qué cosa es un dipolo? Un dipolo tenía asociado un P, que era un momento dipolar eléctrico, que era carga por distancia,
en la dirección de la negativa a la positiva, ¿se acuerdan? Y los químicos miden para moléculas los dipolo, momento dipolar del agua, el HCl, ¿no? Y tenía una unidad en debye, ¿no? Y en debye era 10 a la menos 30 coulomb metro, ¿no? Porque como es molecular, es una unidad bastante pequeña, ¿no? Ahí se puede ver para un dipolo, por ejemplo, cómo es que, en este caso, como las cargas son iguales, van a ver el número de líneas que sale de uno y que entra al otro son iguales. Eso es justamente una propiedad de las líneas también, ¿no? Las líneas salen del más, llegan al menos, ¿no? ¿Y qué pasa si tuviéramos dos cargas iguales? Acá, por ejemplo. Se complica un poquito, ¿no? Porque ya no se cierran, sino que de las dos salen, y entonces aquí como que se repelen, ¿no? De hecho se repelen, ¿no? Entonces pregunta, ¿no? Si comparamos los campos en A, en B y en C, ¿cuál es el mayor en magnitud? Donde las líneas estén más juntas, el campo era mayor, ¿se acuerdan? ¿Dónde están más juntas? ¿Aquí, aquí o aquí? En A, ¿no? En A están más juntas que en B. ¿Y en C qué podemos decir del campo en C? ¿Perdón? A ver, mira, amplía tu principio de superposición. Aquí, esta carga positiva, el campo es hacia afuera, ¿cierto? Y para esta el campo es hacia acá, ¿cierto? Así. Y estas dos son iguales y opuestos, ¿no? Se cancelan, pues, ¿no? Entonces el campo en C es 0, no hay líneas acá. O sea, el campo en este punto C es 0, ¿no? Como en el centro del anillo también, ¿no? Porque por un lado y por el otro extremo del radio del anillo se cancelan, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Y acá se podían visualizar de la manera que mencionaba, ¿no? En un aceite, ¿no? Por ejemplo, se colocan partículas y se alinean, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos, ¿no? Justamente cargas diferentes, ¿no? Q1 y Q2, ¿no? El número de líneas, ¿no? Es proporcional a la magnitud de la carga. Entonces, cuando uno hace la comparación y hace el cociente, dice, bueno, a mayor carga, mayor número de líneas, digamos, ¿no? Entonces, acá si tenemos 2Q y menos Q, quiere decir que el número de líneas que salen de esta 2Q es el doble del número de líneas que entran a este menos Q. Y se ve que son líneas medio torcidas, ¿no? Porque ya no hay simetría al ser cargas diferentes, ¿no? ¿Correcto? Bien, esa es la idea, ¿no? ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces esa era la representación pictórica, el concepto de líneas, porque de ahí ya lo conectamos con flujo. El número de líneas, para que tú digas número de líneas que atraviesan una superficie, es proporcional al flujo campo-área del campo en esa superficie, ¿correcto? Van a ver luego cómo se construye, ¿no? En general, ¿no? La integral de superficie, ¿no? ¿Y qué pasa si tuviéramos, que es un problema que está en el Serway también creo, no sé, en algún lugar creo que está, ¿qué pasa si tuviéramos, y es un problema bonito, luego si lo revisan, imagínate que tienes un triángulo y tienes acá una carga positiva, acá tienes otra carga positiva, aquí es fácil, ¿no? Porque ya saben que se abren, ¿no? Aquí se abren, ¿no? Se abren así y se abren así, pero ¿qué pasa si tienes una tercera aquí? ¿Cómo sería? A ver, al ojo, en el centro de acá, en el punto, el baricentro, ¿no? El punto G, ¿no? Baricentro. Aquí, ¿cómo sería el campo? 0, ¿no? Porque estas distancias son iguales y es un triángulo cerrado, ¿no? Entonces, aquí se ve que las líneas, como que no van a haber densidad de líneas juntas, ¿no? Y nosotros sabemos que de la carga positiva, asumiendo que todos son positivos, sale, ¿no? Sale, y de alguna manera tienen que repelerse por todos lados, ¿no? Es interesante la gráfica, cómo sale al final de las líneas, ¿no? Y bueno, acá va a ser una cosa un poco complicada. Me parece que está en el Serway, ¿no? Ese problemita de las líneas para un triangulito, ¿no? Ahora, claro, ustedes pueden calcular, porque este problema no es difícil, ¿no? Coge un origen, ¿no? En cualquier lado, puede ser acá. Un origen, define tus unitarios, ¿no? IJ, calcula el campo con principio de superposición, haz un código simple en Python para que en cada punto XY
le asocio una flechita que es el campo resultante y vas a poder visualizar todo el campo vectorial, ¿cierto? Se puede hacer fácilmente, ¿no? Hay herramientas computacionales para todo, ¿no? Puedes poner una estructura más complicada, podrías colocar un cuadrupolo, por ejemplo, ¿no? Más, menos, menos, más. ¿Cómo será el campo eléctrico de eso de ahí? Un cuadrupolo eléctrico, ¿no? Cuando uno hace una expansión multipolar del potencial eléctrico, por ejemplo, aparece un término monopolar, un término dipolar, un término cuadrupolar, ¿no? El cuadrupolo eléctrico aparece en el núcleo, por ejemplo, del átomo, ¿no? Porque el núcleo se puede deformar, no es macizo. El núcleo, que tiene protones y neutrones, ¿no? Se puede deformar y tiene una contribución de cuadrupolo. O sea, y como la distancia es más pequeña, a nivel nuclear sí, digamos, sería relevante, ¿no? No tiene término dipolar, pero sí cuadrupolar. Y las moléculas polares tienen término dipolar, ¿cierto? Y no tienen término monopolar. Bueno, una molécula de agua, ¿no? Es la más típica, ¿no? Una carga parcial en el oxígeno negativa y en el hidrógeno positiva, ¿no? O, por ejemplo, podría inducirse un dipolo entre moléculas, ¿no? Podría inducirse dipolos inducidos y entonces ahí generarse una fuerza de interacción en un gas real, ¿no? Tipo de interacción se llaman de Van der Waals, justamente, ¿no? Dipolo siendo una de ellas, ¿no? Bien. Entonces puede ser, las líneas se puede complicar cuando tienes distribuciones raras de carga, ¿no? Aunque creo que eso es algo conocido, tampoco es algo tan complicado. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, lo bueno que ahora uno tiene al alcance toda la información. Líneas de campo de cuadrupolo. Sería interesante, ¿no? Verlo, y debe haber en Python ya un código hecho, tú lo pones en tu Colab, no tienes que instalar nada, y ahí mismo haces todo, ¿sí o no? Ya, acá está, por ejemplo, las líneas de campo. Quiero ver de un cuadrupolo. Acá está, ¿no? Claro, aquí están las líneas, fíjense. Claro, y en el medio es cero, ¿sí o no? En el medio es cero, ¿sí o no? Entonces, fíjense cómo son, ¿no? Eso sería, ¿no? Y habría que calcularlo en cada punto, ¿no? Con superposición, es al toque, pues, ¿no? De hecho, el momento cuadrupolar eléctrico es un tensor. Cuando se hace la expansión, ¿no? Aparece de esa forma, ¿no? A ver, ¿alguna consulta, por favor? Bueno, solamente era para mostrar la idea, ¿no? Acá tenemos un dipolo y aquí tenemos un cuadrupolo, ¿no? Así serán las líneas, ¿no? Un poco más se complica, ¿no? Ahora, aquí está, pues, ¿no? Este es el problema 35 del Serway, ¿no? Aquí está justamente las tres carguitas y te piden dibujar cómo serían las líneas, ¿no? Bueno, luego ya lo revisan con calma. También está en el Serway inglés donde tengo un solucionario, ¿no? Vamos entonces ahora sí a entrar al capítulo que sigue, ¿no? Aquí se ve esas lámparas de plasma que le llamaban, ¿no? No sé, bueno, supuestamente es un gas donde... Esta es una bobina de Tesla, dicen, ¿no? Lámpara de plasma, vamos a ver. Entonces la lámpara de plasma, ¿no? Esto de acá. Es un objeto que, ¿no? Aparece por esta época, supuestamente la idea es tener aquí alto voltaje, ¿no? Entonces, cuando uno toca, es como que en esa dirección se aumentara, ¿no? Supongo se ioniza, ¿no? El gas y aparecen esas líneas, ¿no? La colocación de una mano altera el campo eléctrico, ¿no? Causando un rayo de mayor grosor en esa dirección de contacto, ¿no? Bueno, es por ionización del gas, ¿no? Entonces la idea de esta imagen es simplemente tener en cuenta que si esta es una esfera cargada, las líneas de campo se abren y establecen un flujo en una superficie esférica, ¿no? Porque si tú encierras la carga por una superficie esférica, la carga puntual acá, o la carga esférica, lo que quieras, ¿no? Las líneas de campo están atravesando la superficie, ¿cierto? Entonces están generando flujo, ¿cierto? Entonces cuando tú tienes líneas de un campo vectorial atravesando una superficie, ¿no? Atravesando una superficie, hay flujo de ese campo vectorial en dicha superficie.
Imagínate en un río o un caño con agua, digamos, ¿no? Una manguera con agua, ¿no? Tienes el vector velocidad del fluido atravesando una superficie, ¿cierto? Al flujo del vector velocidad de un fluido en una superficie se le llama caudal. Luego, en corriente eléctrica, al flujo del vector densidad de corriente en una superficie de un cable portador de corriente se le llama corriente eléctrica, ¿no? Entonces, por eso el concepto de flujo, ¿no?, es clave para este curso, ¿no? Entender la integral de superficie, el flujo y la divergencia de un campo vectorial, ¿no? Luego vamos a ver la circulación, ¿no? Ya. Entonces, hacer analogía con otros campos vectoriales como los fluidos, ¿no?, o el campo magnético, justamente ayudan a poder entender algunas cositas, ¿no? Bien, entonces, esa es la idea, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la ley de Gauss, ¿no? Carl Friedrich Gauss, ¿no? Un gran matemático, uno de los más grandes matemáticos, ¿no? El príncipe de las matemáticas, que hizo mucho por la matemática en general, ¿no? Trabajó en el flujo, también en la gaussiana, ¿no?, que es la distribución normal, ¿no? Teorema del límite central, ¿no? Toda suma de variables aleatorias en la ley de grandes números tiende a una gaussiana, ¿no? Salvo que cualquiera de esas variables aleatorias no sea cualquier distribución, sino una estable de Levy con parámetro de estabilidad alfa, siendo la gaussiana cuando alfa es 2, siendo la lorentziana cuando alfa es 1. Sucede que cuando uno hace un experimento, que ya no se suele hacer en mediciones, que es, por ejemplo, cuentas cuántos frijoles hay en tu mano. Ya. Cuando lo haces varias veces, tienes un histograma, ¿no? Y tú dices, bueno, vamos a decir que X sea el número de frijoles. Entonces tú dices, entre tanto y tanto, tanto y tanto, tienes una frecuencia de clase, ¿no? Y tú mides la frecuencia de cada clase, ¿no? Entonces tú tienes acá, te va a salir así, algo así, ¿no? Bueno, cuando tienes grandes números, entonces la suma de la variable aleatoria, entonces vas a tener una gaussiana, ¿no? Y la gaussiana es conocida, ¿no? ¿Cuál sería la función gaussiana? O sea, la distribución, la probabilidad de tener un X sería E a la menos X menos mu, que es la media, al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado, sobre la raíz de 2pi sigma cuadrado, ¿no? Eso ya lo saben desde que nacieron prácticamente, ¿no? Este es mu y esto de acá es una medida de la dispersión, que es el sigma, ¿no? La varianza. Sigma cuadrado es la varianza, sigma es la desviación estándar, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces resulta que cuando Mandelbrot, ¿no?, de la geometría fractal, y que también tiene un libro que se llama Fractales y Finanzas, observó la distribución de precios de algodón, vio que no cuadraban con la gaussiana. Dijo, no, esto tiene colas largas, porque la gaussiana tiene cola corta. O sea, ¿a qué me refiero? Que esto cae rápido, y aparece una ley de los 3 sigma, ¿no? Más allá ya no consigue, la integral de la gaussiana entre menos 3 sigma y 3 sigma de mu ya se anuló, cayó. Pero si tú tienes una distribución que tiene colas largas, ¿qué quiere decir? De que por acá todavía continúa, fat tails, ¿no? Entonces tu distribución en general es una distribución de Levy, ¿no? Entonces eso era más apropiado para la distribución de precios, ¿no? Entonces, para mejorar el modelo, por ejemplo, de un mercado gaussiano y markoviano, hazlo no markoviano y no gaussiano, ¿no? En tu modelamiento con estocásticos, ¿no? Bien. Me decía eso porque justamente hay una ecuación que rige la dinámica de las opciones, ¿no?, en finanzas, que se llama la de Black-Scholes, ¿no? Justamente fue inventada por Fisher, Black y Scholes, ¿no? Uno era economista y el otro era físico-matemático, ¿no? Entonces, el problema es que dijeron, bueno, si usa matemática y está basada en procesos de física, debe ser ciencia y vamos a usarla. Y empezaron a usarla cada rato en finanzas. Y como lo usaron a cada rato y el mercado no es un sistema físico, porque depende de muchos factores como políticos, guerras, etcétera, decisiones, ¿no?, entonces todo colapsó, ¿no? Ese fue el error, ¿no? Bien, entonces, haciendo una introducción, estaba yéndome un poco por otros lados. El flujo, ¿no? Estamos entonces hablando del flujo. Vamos entonces a mencionar un poco, porque lo que pasa es que, ¿por qué hablamos de Gauss? Porque hay un teorema de la divergencia que se aplica. La divergencia está relacionada a un flujo. Entonces, el flujo de un campo vectorial es la integral de superficie de un campo vectorial es igual a la integral de volumen, si la superficie es cerrada, de su divergencia. Eso se llama teorema de la divergencia de Gauss, ¿no? Luego vamos a ver el teorema del rotacional de Stokes, ¿no?
Entonces, vamos entonces primero a ver qué cosa es el concepto de flujo. Si tienes acá un campo eléctrico y una superficie de área A, en realidad la superficie es el lugar geométrico. ¿Qué superficie es esta de acá, por ejemplo? Es un plano, ¿cierto? Y un plano es una superficie, digamos, la más fácil de todas, ¿no? ¿Cómo sería una superficie plana, ¿no? Sería el conjunto igual de puntos en el espacio, ¿no? Tal que satisfacen alguna ecuación, pero ¿cómo sería esta ecuación? ¿Cómo sería F? Sería R menos un R sub 0 punto, como la normal es una sola, porque el plano tiene una sola normal, ¿cierto? En todos los puntos el vector normal es una sola, porque es un plano. Entonces tú coges un punto R0 arbitrario de referencia, R0, y cualquier punto del plano, R menos R0 punto normal, es 0, pues, ¿no? ¿Cierto? R menos R0 está en el plano, y cualquier vector del plano es perpendicular al normal, ¿cierto? Entonces esa es la ecuación de un plano, ¿no? Entonces, asume de que las líneas de campo atraviesan este cuadrado, ¿no? De área A, ¿no? Perpendicularmente. Entonces ahí tenemos un flujo. Y el flujo sería el producto del campo por el área, asumiendo que es un campo constante, ¿no? Ahora, el campo podría variar. Ahí es donde viene la integral de superficie, ¿no? En cada punto de la superficie podría variar el campo. Estamos asumiendo un campo constante y un área constante, ¿no? Entonces, en ese caso es chiste, ¿no? Sería simplemente EA. ¿Y qué pasa si hiciera un ángulo con el plano es E.A, ¿no? Lo que ustedes han visto para el campo magnético en CEPRE-UNI, ¿no? Se mide en Weber, ¿no? El campo magnético en Weber, ¿no? Porque era un alemán amigo de Gauss, Weber, ¿no? Que trabajó en magnetismo mucho también, ¿no? En una sociedad alemana Gesellschaft, ¿no? De magnetismo, ¿no? Por eso, ¿el campo magnético en qué se mide? En Gauss, ¿no? Claro, en Tesla, pero una unidad antigua es el Gauss, ¿no? Un Tesla es 10 a la cuarta Gauss, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar con calma. Vamos a empezar mejor de nuevo acá, ¿sí? Voy a borrar, chicos, ¿ya? Claro, ustedes utilizan el flujo magnético para la ley de inducción de Faraday, ¿no? Ahora entonces vamos a definir el flujo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tienes, vamos a decir, el flujo eléctrico, ¿no? O el flujo en realidad sería de el campo eléctrico, ¿no? El flujo del campo eléctrico que podía variar en el espacio en general, en una superficie, porque hablamos de flujo en una superficie, ¿no? En una superficie que puede ser general, esfera, lo que tú quieras, un elipsoide, un cono, cualquier superficie, ¿no? Vamos a poner entonces S, ¿no? Ese es nuestro lugar geométrico, ¿no? La superficie es el lugar geométrico y el área es la medida de la superficie, ¿no? No es lo mismo. Perfecto. Entonces, a ver, quiero ver si tengo por acá. Estaba buscando un azul que pinte mejor. Como el océano, ¿no? Azul. A ver, vamos a ver. Bueno, más o menos. Ya, entonces, ¿qué pasa si tuviéramos, por ejemplo, ¿no? Caso, área fija, ¿no? Constante, ¿no? Entonces, digamos que tienes área en un plano, ¿no? Caso, a ver, sería superficie igual a un plano, así se le conoce, ¿no? Plano con área A constante, ¿no? Si es un plano, tiene un vector normal constante. Entonces, imagínate que tienes una superficie plana, ¿no? Esta es tu superficie, ¿no? Y entonces tienes un vector normal. Tienes un vector normal, ¿no? Que es constante, ¿cierto? Es un vector constante, porque es un plano. El vector normal es uno solo, ¿correcto? Y está atravesado por líneas de campo. Entonces, si tienes acá líneas de campo, ¿no? Vamos a asumir constante, ¿no? Área constante y campo eléctrico constante. También es un vector constante, ¿ok? Entonces es un chiste, ¿no?
A ver, vamos a decir que esto tenga área A. Entonces, ¿cuál sería el flujo? Lo denotamos así, phi, ¿de qué? Del campo vectorial E en la superficie S. El flujo de E en la superficie S, ¿no? Que en este caso es un plano, ¿no? Sería simplemente E punto A, ¿cierto? O sea, sería, si acá hay un ángulo, digamos que acá un ángulo, teta, entonces sería simplemente E A coseno de teta, ¿cierto? ¿Qué pasa si teta es 0 grados? ¿Cómo es el flujo? Máximo, ¿cierto? ¿Qué pasa si teta es 90 grados? ¿Cómo es el flujo? 0, ¿no? Entonces tiene que haber flujo, me refiero que tiene que haber una componente en la dirección normal, ¿cierto? Del campo. ¿Y qué pasa si teta fuera mayor que pi medios? El flujo va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, por eso una superficie tiene que estar orientada. Así como tú dices una curva, cuando tú dices en física 1, ¿no? O en mecánica, una curva, dices, ¿qué cosa es? Es el lugar geométrico, ¿no? De puntos en el espacio, tal que R, los puntos, es igual a una función del tiempo, o de la longitud de arco. Entonces, tu curva está orientada, por ejemplo, según pasa el tiempo. De acá, en tiempo 0, y acá en tiempo t, digamos, ¿no? Mayor que t sub 0, ¿no? Estás orientando la curva, ¿cierto? Igual la superficie, digamos que tengo una superficie que es como una ampolla, así, digamos, ¿no? Como un cascarón, ¿no? Que se ha cortado acá. Entonces yo voy a orientarla de manera que la normal siempre va a ser hacia afuera, digamos, ¿no? Entonces si yo tengo un campo eléctrico en esta dirección, el flujo aquí es positivo, pues. Pero si yo tuviera, o sea, si está saliendo, el flujo es positivo. Y si tengo campo que está entrando, el flujo, ¿cómo es? Negativo, ¿no? Entonces, eso va a ser relevante cuando digan en una superficie cerrada, el flujo neto va a ser igual al número, o sea, proporcional al número de líneas que salen, que dan flujo positivo, menos el número de líneas que entran, que da flujo negativo, ¿no? Ya, vamos con calma entonces a construir esas cosas, ¿no? Entonces, esto sería para un cuadradito así de área constante, ¿no? Vamos a ver. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para el caso más general, ¿no? Cómo construimos, ¿no? Claro, el flujo tiene unidades, ¿no? Tiene unidades que sería el campo eléctrico, Newton por Coulomb, y el área es metro cuadrado, ¿no? Newton metro cuadrado por Coulomb. No tiene un nombre particular, ¿no? Acá está en general, ¿no? EA coseno teta, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos en una superficie más complicada, ¿no? Lo que hacemos es una partición de la superficie, ¿no? Pues vamos a decir lo siguiente, ¿no? Caso más general, ¿no? Entonces vamos a hacerlo ahora, el caso general. Caso general. Superficie es una S cursiva, ¿no? Arbitraria, ¿no? ¿No? ¿Qué cosa es la superficie? Bueno, la superficie, ¿no? Es igual al lugar geométrico de puntos en el espacio tridimensional, claro, tal que se cumple que una función de superficie es igual a 0, ¿no? O sea, es el lugar geométrico, esa es la superficie, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cómo hacemos? En el caso de una superficie, digamos que sea irregular, ¿no? Vamos a decir que sea una cosa así. Imagínate tipo, ¿cómo sería? Tipo un paracaídas, ¿no? Como una sábana torcida, así, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos en esta situación? Lo que hacemos es una partición de la superficie, ¿correcto? Entonces decimos, esta superficie, digamos, respecto siempre de un observador, digamos, ¿no? Con su sistema de referencia, que ustedes ya saben, ¿no? Siempre un observador, con su sistema de coordenadas, ¿no? Bueno, un referencial, ¿no? Entonces yo digo, vamos a asumir que esto lo podemos particionar, ¿no? Particionar como elementos elementales de superficie, ¿no? Entonces tenemos la posición R1, R2 de área o superficie S1, S2, S3, elementales, ¿no?
Entonces la superficie, como son lugares geométricos, la superficie es la unión de superficies elementales que le vamos a llamar delta SI. ¿Correcto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, delta S1 en el punto R1. Y así, ¿no? Delta S2, por acá tendremos pues el elemento I en el punto de la superficie RI, que está en la superficie. Este de acá le llamamos delta SI, ¿cierto? Y la unión es ese, porque es un conjunto. La unión de, si hago una partición, el conjunto total es la unión de los conjuntos, pues, ¿no? ¿Correcto? Pero ¿qué sucede? Que yo voy a tomarlo tan chiquitos como quiera. Entonces por acá vamos a tener un vector normal. En este punto será la normal en el punto RI. Pregunta, ¿la normal en cada punto es la misma como en el plano o no? No, porque aquí apunta aquí, aquí apunta aquí, aquí apunta acá, ¿sí o no? Entonces en cada punto varía, ¿cierto? Entonces, cuando yo calcule el flujo del campo eléctrico en toda la superficie, voy a decir que esto es aproximadamente la sumatoria de todos esos puntos de los flujos del campo eléctrico en el delta SI, ¿cierto? ¿Puedo decir eso? El flujo total, si yo tengo que la superficie es una unión de elementos, el flujo sobre ese va a ser la suma de los flujos elementales. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es esto de acá? Y lo que yo sí puedo decir es lo siguiente. En este punto el campo tomará algún valor. Digamos que apunte así. Decimos que imagínate que las líneas de campo se abren de manera rara. Acá este será el campo en el punto R1. Por acá estará, digamos que se abrió de manera rara el campo apuntando hacia acá. Este será el campo eléctrico en el punto RI. Y en esta superficie chiquita, en el elemental, sí puedo aplicar esto. El flujo del campo en el elemento delta SI será el campo en SI punto, el área, ¿cierto? El diferencial de área. Entonces, vamos a escribirlo, ¿no? Esto sería la sumatoria. Sería el campo en el punto RI, ¿cierto? Producto escalar, ¿y qué me queda acá? El diferencial de área, si quieres, del elemento de superficie RI, ¿cierto? O sea, el elemento delta SI tiene un vector área igual a del DAI, ¿cierto? Y entonces en el límite, ¿no? Tomamos el límite cuando esto tiende a 0, ¿no? Entonces, en el límite, cuando los delta de SI tienden a 0, o sea, sería cuando, bueno, acá yo lo puse, ¿no? Ya lo puse en diferencial, sería un delta. En el límite cuando delta de AI tiende a ser un diferencial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda la expresión para el flujo? Esto se convierte en una integral, ¿cierto? Entonces ya tenemos que el flujo del campo eléctrico en la superficie, eso va a ser la integral llamada integral de superficie del vector campo eléctrico, que depende de cada punto de la superficie, punto el diferencial de área en cada punto de la superficie, ¿no? Donde el diferencial de área, este vector, este es su módulo por el vector normal. Pregunta, ¿esto es constante en toda la superficie o depende del punto? Depende del punto, ¿no? Estos R no son cualquier punto del espacio, sino están en la superficie, pues, ¿no? Por eso es una integral de superficie, ¿ok? ¿Y la superficie cuántos parámetros libres tiene? 2. ¿La curva cuántos parámetros tiene libres? 1. ¿Por qué? Porque la superficie es un objeto bidimensional, ¿correcto? Por lo tanto, se le suele poner esta integral como doble, ¿no? Pero le ponemos una nomás, ya sabemos que es integral de superficie, ¿cierto? Bien, entonces, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a poner el flujo del campo eléctrico en la superficie. S va a ser la integral de superficie, R que está en la superficie, de E en R, punto de A en R. ¿Y qué cosa es de A en R?
Esto de acá sería DA en el punto R y el unitario normal en el punto R. Si tú tienes la función superficie, ya tienes todo, pues. Porque la normal en cada punto aquí es igual. La normal en el punto R sería el gradiente de la función f sobre su módulo, ¿no? Para todo R en la superficie, ¿cierto? Y ya está. Entonces, así se construye la integral de superficie. Entonces ahí está, pues, ¿no? Ahora la idea es poder resolverla, ¿no? Entonces lo que haces es una partición, ¿no? Y dices, en cada punto de la partición, cuando tienes esto muy pequeñito, puedes aplicar esta fórmula. Cuando esto es muy pequeñito, prácticamente es como en la derivada, ¿no? Cuando es muy pequeñito es prácticamente tangente, ¿sí o no?, a la curva. Entonces esa es la idea, ¿no? Es como decir, ¿cuál es la medida de la superficie, el área total? Sería la suma de las áreas de delta de SI, ¿no? O sea, sería la integral de dA. De ahí, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. A ver, ¿alguna consulta hasta acá, por favor? Hemos hecho una partición, ¿no? Pregunta, esta superficie que está aquí dibujada, como si fuera una sábana que se ha doblado, ¿no? O un paracaídas, ¿no? ¿Es abierta o cerrada? Es abierta, ¿no? O sea, no está cerrada. Imagínate un globo lleno, inflado, o un balón esférico cerrado. ¿Es cerrada o es abierta esa esfera? Es cerrada, ¿no? Entonces hay que distinguir qué cosa es una superficie abierta y qué cosa es una superficie cerrada. Si es abierta, tiene frontera. ¿Cuál es la frontera de esta superficie? Es toda esta curva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Superficie abierta podría ser, por ejemplo, lo que estaba mencionando, ¿no? Como una campana, ¿no? Pero que está hueco acá. ¿Está abierta, sí o no? Porque acá hay una curva que es su frontera. Esta es su frontera, su borde, ¿sí o no? Esta curva de acá se le denota como la frontera de la superficie S. Es una notación, ¿no? De geometría diferencial, ¿no? Nabla S, ¿no? Es la frontera, ¿no? Bueno, pero uno lo utiliza, o sea, es una notación de geometría diferencial, pero uno lo utiliza en física, pues, de manera práctica, ¿no? Aunque al final todo el electromagnetismo, cuando ya se completan las ecuaciones de Maxwell, se lleva a tensores, ¿no? Y de ahí se lleva a formas diferenciales, ¿no? Entonces, uno extiende otros productos, trabaja con formas diferenciales más complicadas, ¿no? Donde aparece, por ejemplo, el producto cuña, ¿no? Es un producto medio raro, ¿no? Bien. O sea, al final, cuando ustedes vean las ecuaciones de Maxwell, son 4, se reducen a todas a simplemente una ecuación con un tensor de campo, ¿no? Bueno, a 2, ¿no? Y al final todo se lleva a 2, ¿no? df igual a 0, asterisco d, asterisco f igual a 0, ¿no? Ya en formas diferenciales, ¿no? Se introduce un operador de asterisco, ¿no? Bueno, ya con tensores todo, ¿no? Bien, no quería complicar mucho, salir del tema, no. La superficie abierta, entonces, existe un borde, ¿no? Tiene borde, ¿no? Borde o frontera o contorno. Una curva que es la frontera, por eso se nota así, el borde de la superficie. ¿Correcto? Mientras que la superficie cerrada, ¿tiene borde? No tiene borde, ¿sí o no? Imagínate que tienes una esfera. Pregunta, ¿cuál es el borde? ¿Cuál es la curva que la... No hay curva, ¿sí o no? Entonces no tienes, ¿no? No existe, ¿no? No existe C, tal que C es el contorno de S, ¿no? Tiene borde, ¿no? Existe C, tal que se cumple esto, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Entonces uno ya puede, como ustedes ya tienen la idea, saben que si tienen este es un globo, por ejemplo, ¿no? Parece un globo, un elipsoide. Pregunta, ¿esta superficie que está acá, es abierta o cerrada? Es cerrada, ¿no? No tiene ningún borde que tenga una frontera, ¿no? Es cerrada, es como un globo, ¿no? Entonces nosotros podemos establecer, por ejemplo, es lo que yo les decía, ¿no? Esta superficie, este es un S igual al conjunto de puntos tal que x sobre a cuadrado más x sobre b cuadrado más z sobre c cuadrado igual a 1, ¿cierto? ¿Cierto? Porque es un elipsoide, es fácil su ecuación no es tan complicada. Ahora, imagínense que tienen un campo eléctrico en esta dirección, que está en sus líneas ahí. Ya, el vector normal en cada punto, ¿cómo es? ¿Saliendo o entrando a la superficie? Saliendo, porque esa es la forma en que orientamos una superficie, ¿no? Si la superficie está cerrada, tu vector normal es saliendo de la superficie, ¿correcto? Entonces, aquí cuando ponen el punto 1, ese es mi delta de S1, pues. El punto 2 será mi delta de S2. Etiquétalos 1, 2, 3, hasta n, ¿cierto? Y cuando n tiende a infinito y el delta de SI tiende a 0, tienes la integral, pues, ¿no? Ese es el límite, ¿no? Cuando n tiende a infinito y el delta de XI tiende a ser diferencial, ¿cierto? Entonces aquí preguntamos, ¿no? Por ejemplo, en el punto 1, ampliamos y el punto 1 es como un cerquita, cuando es chiquito, esto es casi un planito, pues, ¿no? Es casi un planito, es casi un planito, por eso aplico esa fórmula, aproximo por esa fórmula, ¿cierto? Entonces en el punto 1, por ejemplo, la línea de campo, el vector normal y la línea de campo, el coseno de teta, ¿cómo es? O sea, el teta es como es. ¿Es positivo, sí o no? Entonces es una línea que está saliendo de la superficie, flujo positivo, ¿cierto? Entonces acá se ve en 1, ¿no? En 1 tenemos un elemento de área delta de A1 y tenemos el campo y algún ángulo que hacen estos dos. Entonces E punto delta de A1, si quieres, el campo en el punto 1 del espacio, pones tu observador donde quieres. Aquí está O, este es el punto R1, delta de área 1, ya está, tienes el flujo elemental. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Cómo será en este punto 2, por ejemplo? En este punto 2 asume que la línea de campo es tangente. Si la línea de campo es tangente a la superficie, es perpendicular al vector normal, ¿cierto? ¿Cómo es el flujo acá? 0, muy bien. No hay flujo porque no está atravesando la superficie, ¿cierto? Ya, ¿y cómo sería en el punto 3, por ejemplo? En el punto 3, ¿el vector normal es hacia acá o hacia acá? Es saliendo, ¿no? Hacia acá. Si es hacia acá y el campo está entrando, el ángulo es obtuso, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces el coseno es negativo, ¿cierto? Por lo tanto el flujo es negativo, ¿cierto? Entonces acá tenemos que algunos puntos hacen flujo positivo, otros hacen flujo negativo, otros podrían hacer flujo cero. La suma total, como la superficie está cerrada, van a ver exactamente que el flujo es proporcional al número de líneas que entran, que salen menos el número de líneas que entran. Como cada línea que entra en algún punto del globo tiene que escapar por otro lado, ¿sí o no? Entonces ahí se va a anular, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Muy bien. Ahí está, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? A ver, una pregunta rápida. Se supone que una carga puntual se ubica en el centro de una superficie esférica y entonces tenemos el campo eléctrico en la superficie de la esfera y el flujo total a través de la esfera. Ahora el radio de la esfera se reduce a la mitad. ¿Qué sucede con el flujo? Ya, lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que se había visto antes, ¿no? Que el número de líneas es proporcional al flujo. O que el flujo es proporcional al número de líneas. El flujo sería proporcional al número de líneas que salen menos el número de líneas que entran, ¿cierto? Si tú tienes una carga puntual, las líneas salen, ¿cierto? Las líneas salen, y si tienes una superficie esférica, el flujo es positivo o negativo. Una esfera, las líneas salen, ¿cierto? Flujo positivo o negativo. Las líneas que salen hacen flujo positivo, porque el normal está definido hacia afuera, ¿cierto? Ya. Si fuera la carga negativa, ¿sería el flujo positivo o negativo? Negativo, porque el campo sería así y el normal es así, ¿cierto? Ya. Ahora dice, ¿qué pasa si la esfera la haces más chiquita?
Pregunta, ¿el número de líneas se ha modificado? No, el número de líneas que tienes un globo más grande, una superficie más grande y una más chiquita. Y la carga es la misma. Pregunta, ¿el flujo se modificó? No, porque el flujo es proporcional al número de líneas, ¿no? Como no ha cambiado el número de líneas, entonces... Ahora, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Claro, este es el detalle, ¿no? Si la esfera es más chiquita, la superficie tiene menor área, ¿sí o no? Como el flujo es proporcional, el número de líneas es proporcional al flujo, y el flujo es el mismo, ¿no? Entonces, si el área se hace más pequeña, ¿qué pasa con el campo? Se hace más grande, ¿sí o no? Tiene sentido, ¿no? Porque a medida que yo me acerco a la carga, crece el campo en magnitud, ¿cierto? A medida que me alejo, se hace más pequeño en magnitud, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Bueno, para una partícula puntual es muy fácil calcular el flujo, luego lo calculamos con calma, no hay problema. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un cubo? Imagínate que tienes un cubo de esta forma. Asume un cubo de esta forma y un campo eléctrico que apunta en la dirección X. O sea, el campo eléctrico es un E, su módulo, por el unitario I, ¿cierto? ¿Cómo sería el flujo en las 6 caras del cubo? A ver, ¿cómo sería el flujo en la cara 1, que está acá, paralela al plano IX? Pregunta, ¿el campo eléctrico a esta cara de acá la atraviesa? A ver quién me dice. A ver cuánto sería el flujo en la cara 1. Es tangente el campo, sería 0, muy bien, ¿no? ¿Dónde hay flujo? ¿En la de arriba habrá flujo? Tampoco, ¿no? Abajo tampoco, ¿cierto? Porque el campo es E por el unitario I. Y esta cara de acá, como la de acá, que está del otro lado, su unitario del normal es K. I punto K es 0, ¿sí o no? Entonces no hay flujo ni acá ni acá. ¿Dónde hay flujo? Solamente acá, ¿cierto? Y al otro lado. Entonces, en este de acá, en la superficie 2, en este cuadrado, ahí sí hay flujo, ¿sí o no? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿sí o no? Y el otro lado, en la otra cara, en el 1, o sea, en la que está, negativo, pues, ¿no? Correcto. Esa es la idea, ¿no? Encuentra el flujo eléctrico neto. Al ojo, ¿cuál sería el flujo eléctrico neto? El cubo, todo el cubo, la superficie, ¿es cerrada o abierta? Es cerrada, ¿no? Es como lo que yo les decía acá, ¿no? Si ustedes tienen esto de acá como un cascarón, digamos, ¿no? Y no tiene base, ¿es abierta o cerrada? Digamos que a esta llámale, digamos, ¿no? Que tienes algo así, ¿no? Como un cascarón, ¿no? A esta llámale S1. ¿Es abierta o cerrada? Abierta, ¿sí o no? Y a esta de acá, esta tapa, llámale S2. S2 por sí sola, ¿es abierta o cerrada? Es abierta, es un disco, ¿no? Tiene un círculo que es la frontera, ¿sí o no? Y la pregunta, S1 unión S2, ¿es abierta o cerrada? Porque son conjuntos, ¿sí o no? De puntos. Cerrada. Ya le puse la tapa, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, la superficie de esta botella, cuando está destapada, ¿es abierta o cerrada? Es abierta, ¿sí o no? Y si le pongo la tapita, ya es cerrada, pues, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Claro, ya al ojo sabemos que era 0, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo es constante, línea que entra acá, sale acá, ¿no? Bien. Entonces, ahora vamos a introducir una superficie imaginaria que nos va a servir para establecer la ley de Gauss, ¿no? Vamos a subir una superficie cerrada, imaginaria, y va a encerrar carga. Va a encerrar carga eléctrica, o sea, dentro vas a tener partículas cargadas, ¿no? Y tú quieres evaluar el campo eléctrico de esa. Entonces vamos a utilizar la ley de Gauss, ¿no? Hacer la ley de Gauss. La ley anterior que hemos usado, la fórmula general, el campo igual a la integral de ρ de r', ¿no? Por r menos r' sobre r menos r' al cubo. Eso se llama la ley de Coulomb, para calcular el campo eléctrico, ¿no? La fórmula general. Pero esa integral en general es muy complicada, han visto, ¿no? Es una integral pesada. Entonces la ley de Gauss va a ser
que los problemas sean chiste, pero solamente cuando exista alta simetría. ¿Okay? Las simetrías van a ser punto esfera, cables infinitos cilindros, y el otro va a ser un plano, ¿no? Una superficie plana, o que sea aproximadamente un plano donde podamos, una superficie gaussianita, ¿no? Y poder aplicar la ley de Gauss, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, esa es la primera superficie que aparece, ¿no? La superficie gaussiana. Luego va a haber la superficie de un conductor y luego va a haber la superficie equipotencial. Y en todas vamos a ver cómo se trata, ¿no? Todas son superficies, ¿no? Solamente que esta es imaginaria, igual que las superficies equipotenciales, ¿no? Ya, entonces dice, supongo una carga puntual, como en la figura de acá, ¿no? Ya, ¿cómo calcularíamos, por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos una carga puntual y una superficie esférica, que es la gaussiana, una superficie cerrada. Cuando la integral de superficie sobre una superficie cerrada, le ponemos acá un circulito, ¿no? Así como cuando la integral de línea era en un camino cerrado, le ponían un circulito, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la integral de línea en un camino cerrado de una fuerza conservativa? 0, ¿no? Claro, exacto, muy bien. Ya, entonces nosotros ya sabemos cómo calculamos el flujo, ¿no? Vamos entonces a calcular el flujo para una carga puntual, para una superficie esférica bonita, y luego vamos a usar el argumento de que el flujo es proporcional al número de líneas. Y luego ponemos una superficie que ya no sea esférica, simétrica, sino una superficie así medio deforme, y decimos, no importa, S1 es esférica, se hace fácil, pero S2, ¿cómo hago? No te preocupes, porque el flujo es el mismo, ¿sí o no? Porque el número de líneas que atraviesan S1 también pasan por S2 y también pasan por S3. Entonces, como el flujo es el mismo, vamos a establecer la ley de Gauss para cualquier superficie gaussiana irregular como quieras, ¿no? O sea, la superficie no tiene por qué ser regular, puede ser cualquier superficie rara que encierre carga, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, aquí la carga está fuera de esta superficie. Esto de acá es una superficie que puede ser gaussiana porque es imaginaria, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el flujo eléctrico en esta superficie? Al ojo. Cero, porque cada línea que entra sale, ¿sí o no? Al ojo, ¿sí o no? Y van a ver, claro, es porque no tiene carga encerrada, ¿no? Bien, entonces esa es la idea, ¿no? Vamos a ver. Bien. A ver, ¿alguna preguntita? Wie viel Uhr ist? ¿Qué hora es en alemán? Wie viel Uhr ist? ¿Viste? 5:15. 5:15. Mira qué bonito número. 5:15 al revés es el mismo, ¿no? 5:15. Estaban dando la práctica y yo vi que era 3:14 pi. La hora pi. 3:14. Bien. Bien, vamos a entonces a calcular para una carga puntual. Y si tenemos para varias cargas, aplicamos ¿qué principio? De superposición, ¿cierto? Igual que hicimos en Coulomb, ¿no? Trabajamos con la carga puntual, que es chiste, y cuando tenemos carga de manera rara, bueno, esa manera rara de estar carga distribuida en el espacio siempre es una suma de diferenciales, ¿cierto? Y ya está, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces ya saben cómo se construye la integral de superficie, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver el flujo eléctrico de una carga puntual en una superficie esférica, ¿no? Entonces, hay otra manera de demostrar la ley de Gauss, o bueno, usarla con ángulo sólido, que está en un apéndice también de la versión en inglés. Vamos a ver si hay tiempo, luego se hace esa demostración. Ya, vamos a... Entonces, a ver, ¿qué dice?
Vamos a colocar entonces el flujo de carga puntual en superficie esférica, ¿no? Flujo eléctrico en superficie S, que es una esfera de carga puntual, ¿no? Entonces vamos a colocar nuestra carga aquí y nuestra superficie gaussiana va a ser una esfera. Entonces nuestra superficie gaussiana ponemos así, superficie gaussiana va a ser la superficie de una esfera, ¿no? Ya está. ¿Correcto? Y vamos a colocar a nuestra carga en el origen, ¿ya? Entonces aquí tenemos un origen, ¿no? Y nuestra carga está ahí. Entonces nosotros ya sabemos cómo son las líneas de campo de esta carga, ¿cierto? Sabemos que son así, ¿no? Sabemos que son radiales, ¿cierto? ¿Cuál sería? Nosotros ya sabemos por Coulomb cuál es el campo eléctrico de una carga puntual, ¿cierto? Este es de carga puntual o localizada, ¿no? ¿Dónde? En el origen, ¿cierto? En R igual a 0, si quieres, el origen, ¿no? ¿Cuál es este campo de acá? Es K eléctrico, Q. Yo voy a poner R cuadrado y el unitario radial de las esféricas, ¿no? Las coordenadas esféricas tienen sus unitarios también. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen I, J, K, y en la esfera, ustedes tienen, dado el ángulo teta de las esféricas, ustedes tienen, acá está el E radial, acá está el E teta, y entrando así, digamos, vamos a ponerlo con una crucecita porque está entrando a la pizarra, estaría el E phi, ¿no? Dado que es phi, está por acá, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea de las esféricas, y forman siempre una base ortonormal también. Entonces, bueno, nos interesa cómo es radial, está en la dirección radial. ¿Qué cosa es la dirección radial? Es simple, ¿no? Simplemente si quieres es I más J más K. No, perdón, ¿cómo sería esto de acá? Sería R sobre R, ¿no? Bueno, está en dirección radial, esa es la idea, ¿no? Entonces tenemos aquí el campo E, ¿no? Sabemos que es radial. Y la superficie, como es esfera, ¿cómo sería su ecuación de superficie? Bueno, no nos vamos a complicar tanto, ¿no? Tenemos un radio fijo, digamos que sea de radio, no sé, R, ¿no? El radio R. ¿Cómo sería el elemento de área? Sería su módulo, porque esto de elemento de área es en cada punto, ¿no? R. Aquí este R, acuérdense, para la integral de superficie tiene que estar en S, ¿sí o no? Porque ¿qué cosa es el flujo? El flujo de E en S es la integral en todos los puntos en S de E de R en cada punto de A en el punto R, ¿cierto? Entonces en cada punto R tienes que calcular esto de acá. En cada punto R, ¿no? Digamos aquí, en este punto R de la superficie, en este punto R, este es tu elemento de área, pues, ¿no? Tu elemento de área, ¿qué sería igual? Su módulo por el unitario radial, ¿cierto? Porque también es radial. Aquí el unitario radial es aquí será así, aquí será así, ¿cierto? Entonces, ahora me interesa saber cuál es el elemento en módulo, este módulo de acá. Ustedes saben de que si tenemos las esféricas, tenemos algo así, ¿no? ¿Cierto? ¿Se acuerdan que uno amplía el diferencial para hallar el elemento de volumen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el elemento de área, digamos, en el punto R? ¿Cuál sería el diferencial de área en R? Sería el área de este cuadradito, ¿cierto? ¿Cuál sería el área de ese cuadradito? Sería
esta área de acá, si esto es teta, esto es R diferencial de teta, ¿cierto? R diferencial de teta por el otro lado. El otro lado sería R seno de teta diferencial de phi. R seno de teta diferencial de phi. Entonces esto de acá sería R cuadrado seno de teta de phi. Y a esto de acá se le suele llamar el ángulo sólido, cuya integral total en la esfera sería 4pi. Pero creo que no es necesario complicarlo hasta ese nivel. Creo que esto de acá se puede hacer más sencillo. Bueno, vamos a ver ya, vamos a ver qué nos sale ya. ¿Cuál sería el flujo eléctrico en la esfera? Sería la integral, como está cerrada, ¿no?, en la superficie gaussiana SG esférica, de E, que es E radial, E de R, ¿no? Sería E en el punto R, E radial, punto diferencial de área, ¿cierto? E radial. Entonces, pregunta, E radial, punto E radial, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Porque es un unitario. Entonces simplemente nos queda, es como lo que yo digo, ¿no? Es como en cirugía, cuando ya cicatrizó la herida, saca los puntos, ¿no? Como doctor, como médico, entonces puedes sacar el punto y sacas los vectores, ¿no? Entonces esto de acá sería la integral en la superficie gaussiana de E en cada punto R, diferencial de área en cada punto R. Y esto es conocido, ¿sí o no? De la ley de Coulomb. ¿Y esto de acá cómo sería? Vamos a ver, ¿ya? Bueno, vamos a hacerlo en general. Sería en la superficie gaussiana esférica de K eléctrico. Vamos a decir que tenga radio R, porque es la esfera de radio R. K eléctrico Q sobre R cuadrado, ¿cierto? Y el otro, ¿cómo sería? Sería R cuadrado, bueno, si quieres, seno de teta de phi. Nos quedamos en dos variables porque estamos en la esfera. Solo dos parámetros libres, ¿no? Entonces, acá se va el R cuadrado y me queda K eléctrico Q, y la integral de acá sería 4pi. Bueno, Q, ¿no? Le hemos puesto Q así. Ya. Y entonces, ¿qué cosa es K eléctrico? 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿cierto? Se va el 4pi, ¿qué nos queda? Q sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Ya está. Creo que aquí lo hacen más fácil, ¿no? Sí, creo que yo estaba haciéndolo en general, pero es más fácil de lo que parece. ¿Por qué? Como la superficie tiene radio fijo y el campo eléctrico es KQ sobre R cuadrado, como el radio es constante en toda la superficie, esto puede salir de la superficie, ¿sí o no? Y nos queda la integral en toda la superficie del elemento de área. ¿Qué cosa es? El área total, pues. ¿Cierto? Es otra forma de verlo también, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿verdad? A ver si, chicos, si quieren pueden tomar una foto, si no, ya seguimos por ahí. Lo que pasa es que como estás en la esfera que rodea la carga puntual, el campo eléctrico en toda la esfera solo depende del radio de la esfera. Como es constante el radio y el campo es constante en toda la esfera, puede salir de la integral. Y te queda la integral en el área. Acá está, pues, ¿no? Como el diferencial de área en cada punto es paralelo al campo, este E punto, sacas el punto, pues, ¿no? Como en cirugía, sacas los puntos, sacas las flechas y ya está. Y luego, como el campo es constante en la superficie, sale de la integral y te queda aquí la integral del diferencial de área, es el área, pues, ¿no? ¿Cierto? Y de ahí sale lo mismo, ¿no? ¿Correcto? Esa es la idea, ¿no? Ya, entonces el flujo para una carga puntual es Q sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Y luego podemos llevarlo a decir, bueno, eso es para una esfera, pero podemos poner una superficie S2 que no sea esfera, que sea otra superficie gaussiana irregular, y sabemos que el flujo va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque el flujo es proporcional al número de líneas que atraviesan la superficie, ¿cierto? O sea, la esfera nos sirve porque es más fácil, pero luego a esa esfera la puedes rodear de una superficie más complicada, cerrada, y el flujo va a ser el mismo, porque las líneas que salen de acá también atraviesan la otra, ¿sí o no? Sí. Claro, en realidad
En realidad el campo sí depende de R, pero la expresión total al final, a ver, vamos a ordenarlo mejor porque creo que acá no se entiende muy bien. Vamos a hacerlo de nuevo acá con calma, ¿ya? Vamos a volverlo a rehacer aquí. Pero no lo voy a complicar tanto con el elemento de área en general, ¿no? Que es esto de acá, ¿no? En esféricas, ¿no? Vamos a hacerlo más sencillo como está en el Serway, ¿no? Vamos a ver, dice... Tú tienes una esferita aquí y la rodeas de una superficie gaussiana esférica. Entonces tú dices, el flujo del campo eléctrico en la superficie gaussiana sería la integral en la superficie cerrada de E. Si quieres, usamos lo que estamos haciendo, ¿no? Diferencial de área de R. Ahora, una pregunta. Estos R de aquí son puntos de la superficie, ¿cierto? Este R está en la superficie, ¿cierto? Si la superficie gaussiana es una esfera, entonces el campo en todo punto de la superficie, ¿cómo es? Es KQ sobre R cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ahí se simplifica. Esto de acá, sería la integral de la superficie gaussiana de el campo en la superficie, o sea, R, en el punto R, diferencial de área. Ahora una pregunta, o sea, sabemos que son el campo, en todo punto el campo apunta así y aquí la normal apunta así. El campo aquí apunta así y la normal apunta así. Aquí apunta así y la normal apunta así. Por eso el punto sale. Nos quedamos con esto nada más. ¿Cierto? Ahora, este campo eléctrico en esa superficie de radio R, ¿cómo es este campo? Pregunta, en todos los puntos de la superficie, todos estos puntos, el radio es el mismo, ¿sí o no? Porque es una esfera. Entonces, el campo aquí y acá, ¿cómo es? ¿Son iguales en módulo o no? Sí, entonces esto sale. Porque en todo punto de la superficie, este módulo del campo en todos los puntos es el mismo. Entonces sale, sacamos el punto acá, y aquí sale el campo en el radio R, y acá nos queda la integral en la superficie gaussiana de diferencial de área. ¿Y qué cosa es la suma de diferenciales de área? El área total de la esfera, muy bien. Entonces esto sería el campo en el punto R y el área total, 4pi el radio al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros conocemos ya esto de acá, que es K eléctrico, Q sobre R cuadrado, ¿cierto? Y acá es 4pi R cuadrado. Sabemos que esto es 4pi también, ¿no? 4pi epsilon sub 0, ¿no? Y ya sabemos que esa sale Q sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Y luego lo generalizamos a cualquier otra superficie arbitraria, ¿no? Entonces decimos, si tenemos acá Q, la carga, y tenemos acá una superficie gaussiana 1, superficie gaussiana 1, superficie de esfera. Y acá pones otra superficie gaussiana irregular, digamos, ¿no? Así. Que ya no se puede calcular directamente, superficie gaussiana 2, lo que tú puedes decir es que el flujo eléctrico en la superficie gaussiana 1 es igual al flujo eléctrico en la superficie gaussiana 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el flujo es proporcional al número de líneas, ¿cierto?, que atraviesan la superficie. Entonces, por cada línea, digamos, que sale de acá, la línea que sale de acá y atraviesa acá, tiene que atravesar esta también, ¿sí o no? Y cuando atraviesa esta de acá, también tiene que atravesar acá, ¿sí o no? Entonces el número de líneas que atraviesan S1 y S2 es la misma, ¿sí o no? Y de ahí se deduce, pues, ¿no? Entonces, por lo tanto, para este caso... Ahora, ¿qué pasa si tienes... Claro, todavía no hemos llegado a la ley de Gauss, ¿no? Estamos diciendo para una carga puntual, para Q puntual, cualquier superficie gaussiana que la encierre, ¿no? Para Q puntual dentro de la superficie gaussiana, ¿no? El flujo, ¿no?, sería Q encerrado, Q sobre epsilon sub 0. Ahora, ¿cómo lo hacemos para una carga arbitraria? Usamos el principio de superposición, ¿no? Entonces decimos, ¿cuál será el campo total de cualquier distribución de carga? Será la suma de los elementos diferenciales, ¿cierto? Y para cada diferencial podemos aplicar la ley de Gauss, ¿cierto? Y ahí llegamos a la ley general, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
Acá está, pues, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa si tenemos primero, así como hicimos en Coulomb, ¿no? Decíamos, ¿cuál es el campo eléctrico de una carga puntual? Ya, luego, ¿qué pasa si tenemos n cargas, carga I localizada en el punto RI? ¿Se acuerdan que era una suma, no? ¿Y qué pasa si tienes un objeto extendido? Pasábamos a una integral de volumen, ¿cierto? Igualito. Entonces, cuando tienes varios campos, el flujo en la superficie gaussiana del campo total, que es la suma de porque el campo al final es la superposición del campo de la carga 1, 2, 3, o el diferencial de carga 1, 2, que quieras, ¿cierto? Entonces, siempre vas a poder hacer una suma, ¿correcto? Y como la suma es para cada elemento de carga, vas a poder extenderlo, pues, ¿no? Primero para cargas discretas, ¿no? Y luego para una distribución. Para cargas discretas sí es más sencillo entender, porque el campo es la suma de los campos de cada de las cargas iésimas, ¿no? Que estén localizadas dentro. Si la carga está localizada dentro de la superficie gaussiana, su campo que produce, el E1 de la carga 1, su integral, esto es diferente de 0, ¿sí o no? Y si está fuera, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el flujo? Para una carga que está fuera de la superficie gaussiana, ¿cuál sería la carga I, digamos, o la carga J, que está fuera de la superficie gaussiana? ¿Cuál sería el flujo de esa carga en esa superficie? 0, porque cada línea que entra va a salir al otro lado, ¿sí o no? Tiene que haber dentro de la superficie carga, ¿cierto? Las cargas que están encerradas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos acá? A ver, vamos a ver. Ya, porque acá cuando dice carga encerrada es la carga total, puede ser discreta o continua también, ¿no? Esa es la idea, ¿no? E es el campo eléctrico total, ¿no? Claro, cuando uno dice el flujo del campo E en este punto del espacio EDR punto de ADR en la superficie, es el campo eléctrico total. También tienes que incluir el campo eléctrico de cargas fuera, solo que tú ya sabes que el flujo total de esos campos eléctricos de cargas externas, ¿cuánto es? 0, ¿no? Eso ya lo sabes. Ya, claro. Ahora, la ley de Gauss va a ser general, o sea, esta ley se va a cumplir. La pregunta es, ¿en qué situaciones yo puedo calcular E? O sea, despejar E de acá. No se va a poder hacer siempre, ¿no? Sino solo cuando existe alta simetría, ¿no? De manera que yo, por ejemplo, puedo decir que E sea paralelo en todo punto de la superficie al diferencial de área. Si E y DA en cada punto, como en la esfera, son paralelos, este puntito sale, ¿sí o no? Y las flechitas salen, ¿cierto? Y si el campo en toda la superficie fuera constante o dependiera solo de, por ejemplo, de la esfera del radio, esto sale, ¿sí o no? Entonces, en ciertas condiciones nomás yo voy a poder, cuando hay alta simetría, voy a poder resolver, pero la ley de Gauss se va a cumplir, ¿correcto? Entonces, la ley de Gauss resulta al final ser más fundamental que Coulomb, ¿no? Porque en las ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss es la primera ley, ¿no? La ley de Gauss para el campo eléctrico es la primera ley del electromagnetismo, ¿no? Luego va a venir la ley de Gauss para el campo magnético, y luego va a venir la ley de Faraday, luego Ampère y Maxwell, ¿no? Entonces, esas son las 4 ecuaciones. Y en el curso ustedes van a llegar a las 4 ecuaciones y van a construir el electromagnetismo, ¿no? O sea, la idea es ver cómo se construye el electromagnetismo en el curso, ¿no? En el vacío, claro. ¿Por qué? Porque quien domine el electromagnetismo dominará el mundo, ¿no? Porque todo el mundo está basado en el electromagnetismo, ¿no? Imagínate que hay una tormenta solar que te destruye las telecomunicaciones. Se fue internet, se fue todo. Y regresamos a la Edad Media, regresamos a las antorchas, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Las líneas, ¿por qué tenemos electricidad? Por las líneas de transmisión que traen energía de algún lado. Traen potencia, energía en la unidad de tiempo, de alguna fuente, que puede ser central hidroeléctrica, nuclear, alguna fuente de energía, ¿no? Bien, esa es la idea, ¿no? A ver, ¿alguien quiere hacer alguna observación aquí? Alguien dijo, bueno, para discretas es fácil de entender, pero para continuas, no te preocupes, porque todo cuerpo continuo, volumen, tú siempre puedes partirlo en pequeños elementos diferenciales, ¿cierto? Y cada uno de ellos es como una carga puntual, ¿sí o no? Entonces, igualito, ¿no? La carga neta encerrada va a ser la integral del volumen, ¿cierto? Entonces vamos a ver, vamos a jugar un poquito con la ley de Gauss. A ver, vamos a ver a dónde llegamos con esa ley.
Vamos a aplicarle lo que a ustedes más les gusta, la matemática, pues, ¿no? A ver, chicos, si borro acá, cuando ustedes quieran. Gauss era un gran matemático, parece que desde niño él resolvía problemas de sumas, ¿no? Del 1 al 100, ¿no? Hay otro gran matemático que era muy genio y nadie entiende cómo era Ramanujan, ¿no? ¿Han escuchado del hindú, no? Ramanujan, que él decía que los dioses le decían las fórmulas y no sabía reducirlas, pero las llegaba, ¿no? Y son conjeturas, ¿no? Ya, esto es así, pero demuéstralo. Ah, ¿cómo lo vas a demostrar? Eso, los matemáticos pues o sea, no le creían, o sea, ¿cómo, no? Porque el matemático cuando dice algo tiene que demostrarlo, o sea, no formalmente, partiendo de algo. Y si tú dices, no, que esto vino de un sueño, es algo exótico, ¿no? Es curiosa, ¿no? La historia de Ramanujan de la India, ¿no? Y cómo fue a Inglaterra, ¿no? A Cambridge, creo. Y cómo murió joven, ¿no? De tuberculosis. Eso es interesante, esa historia. Bien, entonces estamos escribiendo la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss. Y hemos introducido el concepto de una superficie gaussiana imaginaria, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico de una superficie gaussiana, y la superficie gaussiana es una superficie imaginaria cerrada, ¿no? Entonces, por eso en la integral le ponemos un circulito, ¿no? Y ponemos superficie gaussiana, el flujo, ya, bueno, voy a insistir en esto, en cada punto R, punto de A. En cada punto R va a ser igual a la carga neta encerrada sobre epsilon sub 0, ¿no? Porque E es la superposición de los campos EI de cada elemento de carga I. Y acá pones la suma de las cargas I. Y la suma de las cargas I es la carga total, pues. ¿Correcto? De ahí sale, porque llegamos de un puntito a una carga total. Ahora, ¿qué cosa es, digamos, no? Digamos que acá tienes una superficie gaussiana, ¿no? Este sea tu superficie gaussiana. Y acá tengas carga, no necesariamente puntual, no necesariamente puntitos. Podrías tener una distribución de carga rara, o sea, un rho de R. Ustedes ya saben qué cosa es un rho de R. Es una carga distribuida en un volumen en general, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando tienes una carga puntual? Por ejemplo, una carga puntual Q localizada en el punto RI o R', sería Q delta. Por ejemplo, esto de acá, si tienes puntuales, sería la sumatoria de las puntuales de esta manera, ¿no? Sumatoria en I de QI, delta de Dirac. No voy a complicar más. Ya en electro se usa esto, el pan de cada día, que es la delta de Dirac, ¿no? En cuántica, en electro ya mate 4 para arriba, ¿no? Uno, la delta de Dirac, que es el impulso, la usa pues para representar un impulso, ¿no? O la carga localizada en un punto, ¿no? Esa sería la distribución general, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ayer yo lunes, ¿no? Tomé una práctica, la primera práctica del curso de electromagnetismo, ya electromagnetismo, ¿no? Y un problema del Jackson, uno de los libros más difíciles de electro, digamos, en cuanto a problemas, porque ese es el libro del Jackson, es el doctorado del Jackson. Pero no es el más difícil sobre la faz de la Tierra. El libro de electromagnetismo más duro sobre la faz de la Tierra es el de Landau, de teoría de campos, ¿no? Pero después viene el más sistemático y también duro, por los problemas más difíciles que existen, es el Jackson, ¿no? Entonces dice, te dan un potencial eléctrico, pero raro, ¿no? Te dicen que es de la forma, no es tipo Yukawa sobre R con una corrección, ¿no? Una cosa así. Entonces te piden calcular cuál es la distribución de carga de la que sale. Hay que usar ley de Gauss en general, ¿no? Pero entonces resulta que la distribución de carga es una distribución, digamos, continua, más una carga puntual localizada en el origen. Y claro, tiene sentido porque te hablan que es un átomo de hidrógeno neutro. Entonces, el átomo de hidrógeno, ¿qué cosa es? Es un punto positivo que es un protoncito, ¿cierto? Y alrededor tienes una nube electrónica. Dices, pero es un electrón, claro, pero un electrón es una distribución porque es cuántico, ¿no? O sea, está en todo el espacio. Entonces tienes una distribución del electrón y esto sería la carga puntual del protón, si quieres, la densidad de carga del protón. Entonces tienes los dos, tienes continua y discreta. ¿Y cuál sería la suma total? La carga total. 0, porque el átomo de hidrógeno es neutro. La carga del electrón es menos E y la carga del protón es más E. ¿Cuál es la carga total? 0. 0, ¿no?
Entonces la suma total, que sería la integral en el volumen de esto más esto, es 0, pues, ¿no? O sea, acá te sale menos Q y acá te sale Q. Bueno, simplemente para introducir un poco la idea de cuando hablo de cargas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver la ley de Gauss, cómo le damos forma, ¿no? Sí, adelante. ¿De la Q? ¿Acá? Ah, sí, espérate un ratito. Acá significa carga, no me tiñe ya, carga encerrada, ¿no? Carga encerrada. Enc de encerrada, ¿no? Entonces ya sabemos por qué es una superposición de cargas, ¿no? Ahora, aquí viene el truco, ¿no? ¿Qué cosa es la carga encerrada en una superficie? Vamos a sacar el epsilon sub 0 aquí, será la integral en un volumen de ρ diferencial de volumen, ¿cierto? Pero este no es cualquier volumen. Este es el volumen cuya frontera es la superficie. O sea, así como una superficie abierta, ¿cuál es su frontera? Un camino, ¿cierto? Si tú tienes un volumen, este es un volumen, una región del espacio, vamos a llamarle volumen. ¿Cuál es su frontera? Es una superficie cerrada, ¿cierto? O sea, tú tienes un volumen, el volumen tiene una frontera, ¿cierto? Esa frontera es una superficie cerrada. Entonces, la superficie cerrada encierra un volumen. Entonces, la frontera del volumen es la superficie, así como la frontera de la superficie es un camino. Entonces, siempre que esta superficie gaussiana sea la frontera de este volumen de acá. Ahora sí aplicamos, la carga encerrada simplemente es la suma dentro de ese volumen de la distribución de carga que exista, ¿no? Y esto de acá aplicamos el teorema de la divergencia, ¿no? El flujo, la integral de superficie de eso acá, es la integral de volumen de la divergencia de E diferencial de volumen. Como el volumen es el mismo, entonces llegamos a la ley de Gauss en forma diferencial, ¿no? La divergencia de E es ρ sobre epsilon sub 0, ¿no? Ya está. Entonces esa sería la ley de Gauss en forma diferencial, ¿no? Luego, cuando vean potencial eléctrico, electrostático, van a ver que el campo eléctrico, como es conservativo, deriva de algún potencial. Es el gradiente de una función escalar llamada el potencial eléctrico, ¿no? Y cuando yo le aplique la divergencia de un gradiente se convierte en el laplaciano. Entonces va a aparecer la ecuación de Laplace, ¿no? Para el potencial, ¿no? Entonces esto va a ser menos ρ sobre epsilon sub 0. Cuando ρ es 0, se llama ecuación de Laplace, y cuando ρ es diferente de 0, se llama ecuación de Poisson, el Poisson, ¿no? Que también aparece en estadística la distribución de Poisson, ¿no? En el decamiento radiactivo, por ejemplo, ¿no? O en las colas, ¿no? En las colas de un banco, por ejemplo, ¿sí, no? ¿Se han visto? En Monte Carlo es el lambda de Poisson, ¿no? Tienes un átomo radiactivo y emite partículas alfa. El número de partículas emitidas en cierto intervalo es E a la menos lambda n sobre 1. Y ahí aparece, ¿no? El lambda de Poisson. Y si fuera con masa variable, el lambda varía con el tiempo, ¿no? Para estocástico se usa bastante, ¿no? Bien. Bien. Entonces, ¿qué más decir acá? Bien, para poder ir terminando hoy día también. A ver, si el flujo neto a través de una superficie gaussiana es 0, ¿qué podría pasar? Si el flujo neto es 0, yo lo que puedo decir, si el flujo neto es 0, yo puedo decir que la carga encerrada es 0, ¿cierto? Pero puedo decir que no hay cargas. Si no hay cargas, el flujo es 0, eso se ha hecho, ¿sí o no? Ya, si no hay cargas dentro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un dipolo, no? Ese es el contraejemplo clásico, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un dipolo? ¿Hay cargas, sí o no? Vamos a decir un dipolo. Tienes una carga negativa, tienes una carga positiva, ¿no? Menos Q separadas una distancia, ¿no? Ustedes ya saben que este dipolo tiene líneas de campo conocidas, ¿cierto? ¿No? Ustedes ya saben las líneas de campo cómo son. Entonces, pregunta, si yo hago una superficie gaussiana que encierre a las dos cargas, una superficie gaussiana que encierra las dos cargas, ¿cuál es el flujo al ojo del campo eléctrico en esa superficie gaussiana? Sería la carga encerrada sobre epsilon sub 0. ¿Cuál es la carga encerrada?
¿Cero, sí o no? Pregunta, ¿yo puedo decir a partir de acá que el campo eléctrico es cero? No. Porque de hecho que aquí hay campo, por ejemplo, acá hay un campo. Aquí también habrá un campo, ¿cierto? Por acá. ¿No? Por acá habrá un campo, ¿sí? Bueno, al revés, ¿no? Entonces no puedo decir, ¿sí o no? Lo que puedo decir es de que el flujo neto sí va a ser cero, ¿no? Porque la carga encerrada es cero, eso sí puedo decir. Pero no puedo decir que el campo sea cero. Lo que yo sí puedo decir es que si el campo en la superficie es cero, ahí sí el flujo es cero, ¿cierto? Esto implica esto, pero esto no implica esto necesariamente, ¿cierto? Es como en matemáticas, ¿no? Tienes que demostrar la ida y luego tienes que mostrar la vuelta y ahora sí tienes el sí y solo sí, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Toda sucesión de Cauchy es convergente, pero no toda sucesión convergente necesariamente es de Cauchy. Si se cumple el sí, solo sí, estamos en un espacio cerrado y acotado, ¿no? Bien. Bueno, Cauchy fue un gran matemático, ¿no? Espectacular matemático francés, ¿no? En Francia había muchos grandes matemáticos de la École Polytechnique y muchos militares y que también eran grandes científicos y matemáticos, ¿no? Coulomb, por ejemplo, ¿no? Va a aparecer luego Ampère, Poisson, Laguerre, Hermite, ¿no? Todos esos de la escuela francesa, ¿no? Fourier, ¿no? Sí. Los soldados de Napoleón, el mismo Napoleón luego, él era matemático, tenía su teorema de geometría, ¿no? Y todos sus soldados eran matemáticos, o sea, militares y matemáticos, ¿no? Sí, como Monge, ¿no? Su soldado, el que creó la geometría, ¿cómo se llama esta? Tiene un nombre, ¿no? Que ya no lo llevan los ingenieros, pero antes lo llevaban y era el curso que todos jalaban sí o sí, ¿no? La primera se jala, la segunda se aprende y la tercera se pasa. Se llamaba geometría descriptiva, creo. Que ya no lo llevan ya. Ahora es que con la computadora se hace todo, pues no, pero antes era el curso que siempre decían que todos jalaban, ¿no? Ahora el curso que ustedes jalan más, ¿cuál es? Geometría analítica, creo, ¿no? Sí, porque también es mucha matemática, ¿no? Física. A ver, adelante, sí. ¿Cuál triangulito, perdón? ¿Esto? Ah, este nabla es un operador que se llama el gradiente. Van a aparecerlo luego. Nabla es un operador, ¿ya? Derivada respecto de xy más derivada respecto de YJ, ¿no? Más derivada respecto en ZK. Entonces, cuando tú tienes, claro, cuando tú le aplicas este operador a una función, pues, nabla del potencial, que es una función del espacio, ¿qué te da? Te da un vector, ¿no? Sería la derivada x de bi, ¿no? Más, así, ¿no? ¿Y por qué es importante esto para el gradiente, ¿no? Por ejemplo, cuando digo el gradiente del potencial, esta es una función que apunta en la dirección en que el potencial crece. Luego va a ver que el campo eléctrico apunta en la dirección en que el potencial decrece. Y si tienes en vez de potencial eléctrico un campo escalar de temperaturas, o sea, la temperatura en cada punto del espacio, tú dices, ¿cuál es el gradiente de temperatura? Imagínate que esa pared está caliente y esta pared está fría. Hay un flujo de calor en esta dirección, ¿cierto? Entonces, cuando tú dices el flujo de calor es menos una constante gradiente de temperatura. Eso se llama ley de Fourier, ¿no? Fourier estaba trabajando en el problema del calor, un problema de física, y descubrió que apareció el análisis de Fourier, ¿no? La suma de superposición en senos y cosenos, ¿no? O sea, para funciones periódicas, ¿no? Dentro de cierto intervalo, uno resuelve un intervalo y como es periódica aplica serie de Fourier, ¿no? Y luego la integral de Fourier, ¿no? Bien, sí. ¿Y por qué abajo lo coloca como, o sea, el operador y lo pone entre paréntesis y arriba está como el operador con un punto? Ah, no, lo que pasa es que esto de acá es la divergencia. O sea, este es el producto escalar de nabla. Ya se me acabó acá. Cuando tú tienes la divergencia, por ejemplo, de ¿a qué es igual? ¿Qué cosa es nabla? Nabla es, vamos a poner ya EL derivada L. Voy a poner, ya saben que L1 es I, L2 es J y K, y derivada 1 es derivada X, ¿no? Derivada Y, derivada Z. Y esto lo aplicas, o sea, producto escalar. ¿Qué cosa es E? Es EJ unitario J. Ya estoy usando la notación de índices repetidos para tensores de Einstein, ¿no? Entonces esto de acá sería sumatoria en L, acá falta, bueno, yo no voy a poner sumas, ¿no? Mira, esto sería derivada de L de EJ delta, o si quieres L.EJ, y esto de acá es delta de Kronecker,
Entonces esto de acá me sale la derivada J, EJ, que ¿qué quiere decir? La sumatoria en J si quieres, ¿no? O sea, sería derivada X de EX más derivada Y de EY más derivada Z de EZ, ¿no? Ya, hay que ver con calma cómo se construye ese operador, ¿no? Entonces simplemente cuando digo punto, si esto se te complica un poco, puedes hacerlo por componentes, pues, ¿no? Puedes decir, ¿qué es esto de acá? Esto sería Y derivada X más J derivada Y más K derivada Z, punto. ¿Y qué cosa es E? Si quieres, EXI más EYJ más EZK. Entonces, cuando tienes I punto I, te queda un número, ¿no? Pero ¿qué cosa es I punto J? Cero, ¿no? No hay cruzados. Entonces, ¿qué me queda acá? Derivada X de EX más derivada Y de EI más derivada Z de Z, pues, ¿no? Eso de ahí es la divergencia de un campo vectorial, ¿no? Claro, tú puedes cambiar de coordenadas, ¿no? Podrías pasar a la divergencia en esféricas, en cilíndricas, en lo que quieras, ¿no? Pero uno tiene que empezar primero con las cartesianas, ¿no? Entonces vamos a... porque ya se me hace tarde. A ver, ahí están los delegados, por favor. Es para que me ayuden a borrar la pizarrita, ¿ya? Porque ahorita es que ya se me va el tiempo también.